Un saludo a todos. Habiendo pasado hoy el primer día del Adobe Max de octubre del 2018, cabe la pena destacar dentro del Photoshop tres de las opciones que me parecieron más importantes dentro de varias que seguramente estaré contando en futuros videos. Pero estas me parecieron de importancia porque tienen cambios significativos dentro de la interfaz y por otro lado porque simplemente nos van a facilitar muchísimo más las labores de edición dentro del programa. La primera tiene que ver con la posibilidad de poner imagen, por ejemplo en este caso hay transparencia a los lados de esta imagen que está un poco más pequeña de lo que es el lienzo o el canvas. Una de las opciones primarias es simplemente modificar el tamaño de la imagen y si yo tengo la opción de proporción puesta, es decir, que no haya deformación para que la flor no se vea achatada, simplemente lo que hago es un recorte. Pero si el caso fuera que yo debo mantener más o menos esa composición dentro de la fotografía, lo que yo tengo que hacer es seleccionar los espacios que están con imagen inexistente, en este caso los cuadritos ajedrezados, e irme a la opción de edición que tiene que ver con la parte de Content Overfill. Si ustedes se fijan, en este momento se está haciendo un cálculo por parte del Photoshop para llenar esos espacios con una imagen que calcula el programa. La verdad es que el resultado es asombroso, es bastante bueno y acorde con lo que yo necesitaría que fueran esas partes faltantes. Si yo le digo ok, ustedes van a notar que específicamente cuando quito la selección, pues lo que obtengo como resultado final es una imagen bastante buena. Si fuese el caso o necesario rellenar las transiciones o hacer un poco más suave la transición de la imagen generada por el programa, pues eso lo puedo hacer con herramientas de clonado y con herramientas de pincel. Eso respecto a esa primera parte. La segunda parte también es importante porque vamos a poner un ejemplo aquí. Voy a poner uno logo de los que tengo aquí en la biblioteca. Resulta que voy a ponerlo un poco más pequeño. Él entra con transformación cuando yo lo pongo en las bibliotecas como si estuviera haciendo un place o colocar una imagen. Entonces lo pongo en proporción y simplemente voy a dejarle de un tamaño más o menos medio. Voy a acercar otra vez a la imagen y lo que voy a hacer en este caso es volver a redimensionarlo. Y un asunto que se está solucionando que nos ocurría en versiones anteriores era que cuando yo quería a veces mover el elemento, lo que tenía como resultado era que movía el punto de anclaje. Resulta que ahora yo tengo la posibilidad, miren aquí el punto de anclaje, de ocultarlo o de mostrarlo. Fíjense, aquí está puesto y aquí ya no. Eso me facilita mucho la tarea de precisamente redimensionar el elemento y poderlo reubicar donde yo necesite en la composición. Dejarlo por ahora ahí. Esa es una de las administraciones a nivel de el punto de anclaje. La otra parte bien interesante tiene que ver es con los textos. Entonces voy a hacer un texto monolítico de una sola línea, no es un cuadro de texto. Cuando yo lo ubico en Photoshop ya hay una novedad. La novedad es que tengo el contenedor Lorem Ipsum y ese Lorem Ipsum es una ayuda visual muy buena porque si yo me quitara la capa ya no me quedan capas vacías de texto, que era lo que ocurría anteriormente. Yo podía tener capas huérfanas sin contenido de texto. En este momento se está garantizando que con el valor por defecto que tenía a nivel de ese texto, pues aparece el Lorem Ipsum. Ahora, la otra cosa chévere es la siguiente. Yo antiguamente, cuando tenía que hacer la edición del texto, tenía que irme a la capa del texto, dar un doble clic corto, entrar y efectivamente ahí ubicarme en el sitio donde yo tenía que hacer la edición del mismo texto. Ahora no. Resulta que si estoy parado, por ejemplo, en la capa donde está la fotografía, doy clic, llego al texto, me pongo donde está el logo, doy clic, llego al texto. Es decir, tengo edición directa dentro de los contenidos de texto sin necesidad de hacer el famoso doble clic que a veces nos complicaba tanto la vida. Es tan fácil como decir
la rosa amarilla, a hacer los ajustes del caso. Si yo en este caso digo voy a seleccionar el texto, lo voy a hacer un poco más pequeño, tomar la herramienta de selección y ubicarlo donde yo finalmente necesito que esté. Eso dentro de las novedades más importantes que quería mostrar, estas 3 novedades. Seguramente si tengo el espacio y el tiempo les voy a ir informando acerca de lo que ocurra mañana, y de ahí en adelante otras novedades que hay a nivel de las herramientas más importantes de la suite, como Premiere, como el After Effects, Illustrator, InDesign. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión.